Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión número 6 de la materia de filosofía. A diferencia de otras sesiones donde empezamos recuperando un poquito lo de la clase anterior, vamos a empezar esta vez planteando lo que se va a ver en esta clase sesión 6. Eh, si pueden apreciar en la pantalla, está un documento que dice ficha de actividades de clases a distancia. Esto equivale más o menos a lo que en el salón de clases pongo en el margen superior izquierdo, donde pongo las cosas que se van a hacer, los trabajos que vamos a entregar, qué tipo de actividades se van a realizar, tanto por mí como por parte de ustedes. Es algo así, pero más formal, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy es el fin del tema anterior, que es la filosofía renacentista, y la entrada de un nuevo modelo ideológico que es la Reforma Protestante, que nace o surge en el marco del Renacimiento. Es decir, temporalmente estos dos acontecimientos están juntos, aunque tienen intenciones separadas. Por un lado, tenía la intención de reformar la estructura ideológica del tiempo, regresando a la tradición griega, y estos de acá eran un intento de modificar a la iglesia para adaptarse a estos cambios. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Voy a exponer el tema a través de diferentes elementos, de algunas imágenes, de ideas principales, y ustedes tomarán notas de lo expuesto a través de las diapositivas de la presentación. También haremos una conclusión respecto a cómo impactó el retorno o el regreso del pensamiento renacentista o científico racional, cómo impactó en el mundo y cómo ha traído consecuencias hasta hoy en día. Los productos que vamos a hacer como actividad de clase están en una diapositiva más adelante, pero bueno, aquí también están planteados. Son las notas de clase, hacer un dibujo comparativo, o si quieren llamarlo mapa mental, el libro lo maneja como dibujo comparativo, entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Con la clase se van a dar cuenta. Nada más a manera de intro, Ptolomeo, en el siglo I de nuestra era, propuso la teoría de que el centro del mundo el centro del universo era la Tierra, de ahí el nombre de geocéntrica. Mientras que en el Renacimiento Copérnico desmiente esta idea y crea una teoría diferente, que es la teoría heliocéntrica, que es la que prevalece hasta hoy en día. Eso en la libreta, como actividad comparativa entre una teoría y otra, que vamos a ver el día de hoy. Y la actividad de la página 85, que eso sí se realiza concretamente ahí en el libro. Eso es lo que vamos a evaluar. Y bueno, regresando al tema que nos compete, la sesión anterior hablamos acerca del Renacimiento, de cómo había evolucionado la ideología medieval, el pensamiento medieval, sobre todo el de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y cómo habíamos regresado o retornado a la tradición griega, a la tradición racional del pensamiento crítico racional. Y por eso muchas de las ilustraciones o imágenes artísticas corresponden a retratos griegos, a pesar de haber sido hechos entre el siglo XV y el siglo XVI, como esta pintura, que es una pintura que retrata a los dos grandes de la filosofía clásica, o dos de los grandes, que es en el fondo a la izquierda con túnica roja Platón, y junto a él con túnica azul Aristóteles, ¿no? A pesar de que era ya el Renacimiento y que ya habían pasado pues casi 1900 años desde que ellos existieron, pues se retornó a la tradición que antes existía. Y bueno, hubo manifestaciones tales como la creación de universidades, algunos inventos como la imprenta que coadyuvó, mejoró a la difusión de esta nueva corriente de pensamiento basada en el conocimiento. Y bueno, vimos también algunas obras de arte que de alguna u otra manera encerraban en sí una manifestación diferente de la realidad, ya no tanto teocrática, sino ya más bien crítica, ¿no? Analizamos esta imagen que puede tener una interpretación distinta a la mera pintura en sí, que puede ser la interpretación de un cerebro humano. Aquí vimos las dos posturas, también la de un útero, ¿no? En el caso del manto de Dios en la creación de Adán, la pintura.
Y bueno, Una eh, pregunta. En esta época, ¿a Da Vinci cree que se le podría considerar también como un filósofo de la época? ¿O aquí, ya ok, fue ok, un ya te entendí. verdadero? Déjame responder. Eh, Da Vinci, obviamente, claro que fue un referente filosófico, científico, ideológico del momento. De hecho, además del arte, como bien saben, que supongo que a ti Ujú. que te gusta mucho investigar, sabrás que también hizo múltiples inventos, ¿no? Que creó prototipos de inventos que tardarían cientos o miles de años Como los en tanques. luego descubrirse, ¿no? Hay cosas que ni siquiera hemos entendido de qué intención tiene, pero claro que es un referente filosófico del momento de la época. Pasando a la siguiente, eh, ya en la clase de hoy, que es la sesión número 6, el tema es, además del fin de ver terminar algunas cosas de la época renacentista, identificar en qué consistió la reforma protestante, que es algo también importante que tendríamos que analizar y esperemos que a pesar de que sea poco tiempo, es la última sesión de la semana, la sesión 6, así que esperemos que nos dé tiempo. Es importante irnos con el contenido completo, así que haré el esfuerzo por poder acabar. Así que por favor les pido que pongan mucha atención para que no tenga yo que estancarme tanto en la explicación. La filosofía renacentista, como bien habíamos dicho en la sesión anterior, abarca del siglo XV al siglo XVI. Se llama renacentista porque se retoma la tradición griega. En esta época se hicieron, como ya ahora había que comprobar, investigar, analizar, descubrir, regresa la oleada de descubrimientos que durante la época de los griegos existió. Y entonces, aquí, dentro de los descubrimientos más interesantes, está la teoría heliocéntrica, entre otras. El descubrimiento, por ejemplo, del telescopio, de la imprenta, más adelante Newton con las teorías de respecto a la física, más adelante Descartes haciendo uso de su método, eh, poniendo las bases de lo que sería más adelante el método científico. Es decir, hubo una gran cantidad de nuevas ideas, nuevos postulados, nuevas teorías. Dentro de las más importantes están estas, ¿no? La teoría heliocéntrica, que se le atribuye a Copérnico, pero que la pulió o le terminó dando una comprobación Galileo con el descubrimiento del telescopio, a través del cual se pudo comprobar la teoría de Copérnico de que la Tierra no era el centro del universo. Ptolomeo, y eso es parte de la actividad que les había yo dicho, aguas con eso, si quieren, me adelanto a la actividad para que tengan una idea de qué notas tomar. La actividad es esta. Primero, en la página 74 se plantea, no para hacer en el libro, para hacer en la libreta, un dibujo comparativo entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. Dibujitos. Vaya, lo que significa es que hagan como cuando hicimos la maqueta en primaria respecto al movimiento de los astros. En el primero de Ptolomeo sería la Tierra en el centro y los demás planetas girando alrededor de, mientras que en la de Copérnico es el Sol y los planetas girando alrededor de él. Pongo esto para que sepan cómo tomar notas para poder hacer la actividad, aunque ya quedó claro que es un dibujo. Bueno, la teoría heliocéntrica es esta imagen. El Sol es el centro no del universo, sino del sistema solar. El sistema solar involucra diferentes esferas que orbitan alrededor del Sol. De hecho, es una de las tesis de Copérnico. Y bueno, orbitan o giran alrededor de él por la fuerza de atracción que el Sol ejerce sobre esos planetas. Hoy en día, como en algún momento platicamos cuando hablamos de los presocráticos, se ha mejorado esa teoría. Ahora podemos afirmar que el Sol al mismo tiempo también es atraído por otra fuerza que es el centro de la galaxia y también la orbita. Y los planetas que van siguiendo al Sol pues van también orbitando a la galaxia. Y la galaxia al mismo tiempo gira alrededor de otro conglomerado de galaxias. Entonces, bueno, es un constante movimiento, pero eso son en épocas modernas. En este momento, Copérnico y Galileo descubrieron
que el Sol en realidad era el que atraía a los demás planetas y que había no uno, no dos, no cinco, no ocho, no 10, había infinita cantidad de planetas. No los descubiertos hasta hoy en día, pero sí lo suficientes para determinar que los planetas que se conocían no eran los únicos, eran incluso muchos más, y eso gracias al descubrimiento del telescopio, que poco a poco se fue perfeccionando. Y a eso súmale la invención de la imprenta, en donde estas noticias, estos nuevos descubrimientos, estos nuevos saberes, de alguna u otra manera se podían transmitir a los demás gracias a la imprenta. Antes, transcribir un libro por un escribano, a tinta, a pulso, era muy caro. Llevaba mucho tiempo, era un trabajo artesanal. Cuando se crea la imprenta, se pueden hacer tirajes de cientos o miles de libros, cada vez más perfeccionadas las imprentas, y por lo tanto está más al alcance de las personas el poder comprar estos libros. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los principales referentes respecto a la época renacentista? Casi siempre los libros de texto son muy mezquinos, si me permiten el término, al únicamente incluir a estos personajes como los más destacados, que obviamente son gigantes de la ciencia, pero el Renacimiento trajo también consigo grandes referentes del arte, como el propio Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como el florecimiento del arte, la cultura y hasta la ciencia en Florencia, que fue la capital mundial durante la época del Renacimiento, fue la cuna del conocimiento y del saber. Pero bueno, los libros tendrían que hacer una selección porque son muchos y únicamente incluimos a estos personajes de aquí. Aquí vamos tomando nota de ellos. Estos son nuestros equivalentes a decir Pitágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón. Ya no son filósofos en sí, son científicos. Son científicos que con su pensamiento científico logran modificar la estructura mental y la ideología de las personas. Ya no son personas que van con una túnica y están viviendo en la austeridad y se dedican exclusivamente a pensar o a filosofar, sino son científicos que el fruto de su conocimiento permite al resto de las personas poder tener un mejor entendimiento de la realidad. Y eso como consecuencia del establecimiento de los principios de la ciencia, que aparecería un poquito después con, bueno, ya desde René Descartes, pero luego se perfeccionaría un poquito más con Kant y se crearían las bases del moderno método científico, que es el que valida el saber. Total, que hablemos de en orden cronológico, es decir, en orden de aparición, como están puestos aquí. El primero de ellos, Copérnico, le tocó vivir esta temporalidad. Su obra más importante es esta obra de aquí, de Revolutionibus Orbium Celestium. Habla sobre las órbitas y las revoluciones de las esferas celestes. Para iniciar, decir esferas ya era mucho, cuando incluso en algún momento de nuestra historia se pensaba que la Tierra era plana. Y acá el Señor, gracias a su conocimiento y su saber, nos convenció de que no nada más la Tierra era redonda o esférica, sino que el resto de los planetas del sistema. Es más, nos hizo entender que había un sistema, que había otros planetas más que compartíamos eh, la gracia o la virtud de estar cerca del Sol, que en realidad el Sol, con sus características, temperatura, presión, los rayos, permite o da pie a la gestación de la vida. Y bueno, eso lo descubrió Nicolás Copérnico. Solamente faltaban algunos puntos, algunas, como dicen, letra pequeñita para estar convencidos de la teoría de Copérnico. Obviamente hubo mucha resistencia, porque imagínense que de repente te digan que las cosas son diferentes a como siempre creíste que eran, siempre ha provocado eso una controversia, hay gente que no lo cree. Y este personaje, el que sigue, que es Galileo Galilei, en este año, en 1564, que es que nace, bueno, perdón, de que nace y hasta 1642, que es cuando muere, más o menos en la década de los 1620,
crea postulados que de alguna u otra manera contribuyen y perfeccionan y comprueban la idea de Copérnico, sobre todo con el descubrimiento del telescopio. Que aquí hay una controversia, ¿no? Hay quien piensa que el telescopio fue descubierto por otros entes, que los fenicios, que los chinos, diferentes entidades, pero bueno, para el mundo occidental, él fue el que lo creó, lo fue perfeccionando y tuvimos la capacidad de poder observar el espacio. Fuimos capaces de ver planetas. El Señor descubrió, entre otras cosas, diferentes lunas del sistema solar. Descubrió el cinturón de asteroides de Saturno. Ya ven que gráficamente nos ubican a Saturno como si tuviera un anillo alrededor de él. En realidad son millones y millones de pequeños fragmentos. Bueno, digo pequeños, pero son gigantescos. De fragmentos que simulan o dan la idea de que es un cinturón. Uno, cuando no lo entiendes, piensa que es algo sólido, pero en realidad son partículas que están pegadas al planeta, a Saturno, debido a la fuerza de atracción y orbitan alrededor de él, como nuestra luna, que gira a nuestro alrededor, lo mismo, pero en pequeños fragmentos. Bueno, él lo descubrió. Además de ese descubrimiento, descubre también diferentes lunas y perfecciona la teoría heliocéntrica, que había sido postulada por Copérnico. Entonces, Galileo, en realidad lo que hizo fue aprovechar el conocimiento de Copérnico, lo perfecciona y termina comprobando la idea de la teoría heliocéntrica. ¿Por qué él lo termina comprobando? Porque había ahora la posibilidad de realmente comprobarlo gracias al telescopio, aunque Nicolás Copérnico tenía mucha razón al suponerlo, pero ahora lo estábamos observando, había una evidencia tangible y por eso es que la teoría heliocéntrica es correcto decir que fue un descubrimiento en colaboración, sí por Copérnico, pero comprobado por Galileo. Aunque, bueno, respecto a eso de la parte que mencionó de la Tierra plana, para el momento en el que Copérnico estaba haciendo sus estudios, ya más o menos esa teoría hubiera sido rota por el descubrimiento de las Américas, que fue en 1492. Ah, claro, nada más que, bueno, la información, el Tenía como conocimiento 22 años. se transmitía, ni siquiera teníamos modo de poder transmitir lo que se descubría. No había medios de comunicación, los Ah, lugares estaban aislados. Oigan, y bueno, Alejandro, acuérdate que muchísimo antes, en la época griega, ya se había descubierto la Tierra esférica. Lo que pasa es que esa tradición se perdió en los 1000 años que duró la Edad Media. Descartes, ujú. que es el próximo, en orden cronológico, si logran ver, él aparece después de 1596 a 1650. Sobre todo los que están en el área de administración o en el área de exactas, lo asocian con la parte numérica, ¿no? El método cartesiano. Pero pues también hizo aportes a otros ámbitos. De hecho, pues también es motivo de estudio de las otras áreas. De hecho, el personaje, René Descartes, cuando crea su método cartesiano, no está enfocado exactamente a las ciencias exactas o a los números. Es simplemente divide el problema en partes, el problema que tú quieras. Nada es cierto hasta que no ha sido comprobado y con eso crea uno de los principios básicos del método científico, que es la comprobación. De hecho, es uno de los pasos del método científico. Digo, además de otros descubrimientos, pero creo que estos dos son completamente importantes o dignos de mencionar. Estudios sobre el racionalismo, acuérdense de la frase, por si no la sabían, pienso, luego existo, de René Descartes, es uno de los principios del racionalismo. Es decir, que la razón es la que debería de guiarnos en nuestro actuar. Más adelante, otro personaje diría, oye, pero también es importante otro principio que es el empirismo, es decir, la práctica. No basta entender la realidad, sino que hay que experimentarla, comprobarla a través de el mundo sensible, a través de los sentidos. Y entonces René Descartes aporta, por así decirlo, el 50% del método científico. Y el que lo termina redondeando es Kant, Immanuel Kant, que unifica la postura de los racionalistas con los empiristas y crea la base del método científico.
En algún momento de las clases anteriores, yo dije, oigan, repasemos el método científico. Y comencé diciendo, y lo hago ahorita para que lo volvamos a comprender. Observación, eso es empirismo. Planteamiento del problema, eso es racionalismo. Generación de la hipótesis, eso es racionalismo. Experimentación, eso es empirismo. Comprobación, eso es empirismo. Teoría y ley, eso es racionalismo. Si se dan cuenta, los pasos del método científico son la fusión del racionalismo más el empirismo, pero René Descartes únicamente se enfocó en el racionalismo y al final de su existencia hizo un texto que se llamó Crítica a la razón pura. Y en esta crítica a la razón pura, él mismo reconoció que no era suficiente la parte racional, que era necesario la experimentación. Así que René Descartes es uno de los bastiones o de los referentes más importantes en la generación del método y por lo tanto de la ciencia. En el orden cronológico, el cuarto personaje muy destacado en esta época renacentista, Isaac Newton, más asociado hacia la revolución científica por la temporalidad. Pero bueno, la revolución científica, la ilustración, luego la revolución industrial, serían las consecuencias. Escuchen esto otra vez y tómenlo como nota. La ilustración, la revolución científica y posteriormente la revolución industrial no son otra cosa más que la consecuencia del surgimiento de esto, de una filosofía nuevamente renacentista, recuperando la tradición de la investigación, del saber, del tratar de responder incógnitas. Y por eso es que durante los años posteriores al Renacimiento y en el mismo Renacimiento viene una enorme cantidad de nuevos descubrimientos y de nuevas teorías. En el ámbito de la ciencia exacta, por ejemplo, las leyes de la gravitación de este personaje. Pero, por ejemplo, en el área de las ciencias biológicas, pues nada más y nada menos que la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, la filosofía renacentista dio pie a la generación de nuevos principios, de nuevos conceptos que marcarían la ciencia para siempre. ¿Qué hizo Isaac Newton? Entre otras cosas, que es uno de los referentes de la reforma renacentista. Bueno, el personaje se le atribuye las leyes de la gravitación universal. Que bueno, fue uno de la obra más importante, la hace en el año de 1687, que se llama Principia Mathematica. En Principia Mathematica de Isaac Newton, que es el nombre que se le conoce realmente, o como se le debería de reconocer realmente a las leyes de la gravitación universal, van contenidas dentro de la obra Principia Mathematica, es decir, principios de la matemática, cuando la matemática se mencionaba así, en manera singular, no plural, como hoy en día, matemáticas. Entonces, bueno, nada más ni nada menos que ese fue el aporte de este personaje. Él se enfocó a la parte de la física. Y si hacemos un repaso de estos personajes, son filósofos, pero también son astrónomos, pero también son físicos, pero también son diferentes profesiones. Lo que quiero que entiendan es que la filosofía nueva, la filosofía del Renacimiento, no está asociada únicamente al único quehacer de filosofar, sino que la filosofía surge dentro de un campo de especialidad, ya sea la astronomía, ya sea la física, ya sea la biología, ya sea la psicología, más adelante con referentes como Sigmund Freud, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es los más importantes o los más destacados personajes de la época renacentista y sus respectivos aportes. Vean, la Reforma Protestante, que es el otro tema de la sesión 6. Primero, ¿por qué surge? Que lo vamos a ver en esta idea de aquí. ¿Por qué surge este movimiento? Es una necesidad. Si enlazamos lo anterior con esto, a ver, el mundo estaba cambiando. La Edad Media había acabado. El pensamiento era lo que prevalecía, la comprobación, el método, ya no la creencia, el método. Y entonces la iglesia, las iglesias,
el dogma tuvo que evolucionar para no extinguirse. Y entonces hubo una serie de cambios en el mundo impulsados por estos tres grandes personajes. Martín Lutero, generador de la reforma protestante en su país, que es Prusia, alias Alemania. Juan Calvino, el impulsor de la reforma protestante en Francia. Y Enrique VIII, el impulsor de la misma reforma protestante, de hecho fundador de la iglesia anglicana en su país, que es Inglaterra. Esos tres referentes los vamos a analizar a continuación. Son los impulsores de la reforma protestante. ¿Por qué Espera, surge la Enrique reforma octavo. protestante? Mande. Sí, iba a preguntar, es que Enrique VIII se supone que había sido por la Santa Inquisición de España, ¿no? O bueno, eso pensaba por el nombre. No, no, no. Ahorita lo vamos a analizar. Vean, primero, ¿qué es la reforma protestante? Una breve descripción. Es un movimiento religioso, sobre todo en el ámbito del cristianismo, que es nuestra principal tradición religiosa. Es iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. Vean, el siglo XVI es parte de la época renacentista, que es 15 y 16. Llevó a un cisma o a un momento de ruptura o de crisis a la Iglesia Católica. Y eso originó la separación de diversos países a nuevos dogmas o a nuevas religiones, que de manera genérica se les llaman religión protestante. Y se les llama religión protestante porque de alguna u otra manera no estaban de acuerdo o protestaron en contra del Vaticano, del Papa y de los principios establecidos por ellos. ¿Saben qué terminó provocando todo esto? Un principio que se llama indulgencia. Por eso Martín Lutero es el principal opositor de la indulgencia y Martín Lutero es el impulsor de la reforma protestante. ¿Qué es la indulgencia? ¿Qué es el motivo por el cual surge este movimiento? La indulgencia fue una estrategia, bueno, la indulgencia fuera del contexto que está aquí es el perdón. Es la intención de mejorar las cosas gracias al perdón. La Iglesia Católica tenía un momento de crisis, obviamente porque estaba surgiendo la nueva idea científica, el Renacimiento. Eso había provocado una crisis en el cristianismo. Y la Iglesia Católica vio como estrategia para atraer a más seguidores que se estaban saliendo, que estaba perdiendo el control que antes tenía, vio una oportunidad al crear indulgencias, es decir, se dictaminó que todas las personas en el mundo que profesaran el dogma iban a ser perdonadas de todos sus pecados. Y ahí entraban el que tenía que pedir perdón porque le faltó respeto a sus padres, pero ahí entraba el asesino que había matado a 50 personas. Simplemente con arrepentirse y con cumplir los principios de la religión, incluido el diezmo. Y pensadores del momento, como Martín Lutero, que a pesar de ser religioso, ya tenía una ideología renacentista, es decir, ese cambio de paradigma entre la creencia y lo teológico hacia la ciencia, a pesar de ser parte del dogma religioso, Martín Lutero no estuvo de acuerdo. Le consideraba una falta de respeto que la iglesia, buscando no perder adeptos en esta nueva moda que estaba surgiendo, en donde ahora lo que valía era la ciencia y no tanto la creencia, no le pareció que la iglesia tomara la decisión de las indulgencias. El perdón simplemente nada más por no perder a un cliente, por así decirlo, siempre y cuando pagara el diezmo. Y Martín Lutero y otros personajes más en el mundo hicieron este enorme movimiento para acabar con eso. Y por eso surgió el movimiento de la Reforma Protestante. Es un movimiento de protesta en contra del Vaticano y del Papa por las indulgencias, que perdonaban a la población con tal de no perder adeptos y siempre y cuando siguieran pagando el diezmo, que era la manera en que el Vaticano se mantenía. Esa fue la razón principal. Martín Lutero, que es el primero, bueno, esta es su temporalidad, de 1483 a 1546. Él es el que encabezó la reforma protestante en su país, que es Alemania, pero es la referencia de todo el mundo. Es el principal opositor a la indulgencia. Esa fue su tesis principal, no estar de acuerdo y crear un nuevo dogma por la indulgencia. De hecho, Alemania se convirtió a partir de ahí en un país protestante como hoy en día.
Si se dan cuenta, hay países en el mundo cristianos católicos, como nuestro país, pero hay países en el mundo cristianos protestantes, que son aquellos que no respetan los dogmas del Vaticano. Los protestantes crearían sus propios dogmas, entre ellos que, por ejemplo, los ministros pueden tener esposa, se pueden casar y pueden tener hijos, de manera formal y por ley, de acuerdo a sus principios. Cosa impensable en el cristianismo tradicional, en el catolicismo, el que profesa, por ejemplo, nuestro país, donde esos principios están prohibidos porque se supone que hay una castidad, una renuncia a la parte carnal o terrenal en favor de Dios. Este otro personaje, Juan Calvino, es otro de los referentes. Estos notas también. Él le tocó vivir de 1509 a 1564. Él encabeza la reforma protestante en su país, que es Francia. Eh, a él se le reconoce, así como al anterior, que es Martín Lutero, se le reconoce como ser el principal opositor a la indulgencia. A él se le conoce como ser el reformador y edificador del nuevo dogma. Es decir, él crea los principios en los cuales se va a basar el nuevo protestantismo, que serían los principios modificados del cristianismo tradicional, del romano, de la Iglesia Católica. Y bueno, él es el gran reformista, crea los principios, entre ellos que, por ejemplo, es válido el matrimonio de los ministros o los pastores, dependiendo de qué tipo de variante de protestantismo hablemos. Y bueno, eso es lo que hizo Juan Calvino. Este otro personaje, súper ultra controversial. Él, a diferencia de los anteriores, era un rey. Era el rey de Inglaterra. Era el rey de Inglaterra, le tocó vivir entre 1491 y 1547. Este señor era, para que tengan una idea, ¿se acuerdan de Tomás Moro? El de Utopía, el de La Islita, el de La Sociedad Perfecta. Bueno, Tomás Moro era su principal asesor. Y este señor se había casado con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es la hija de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, esos mismos reyes católicos que financiaron el viaje de Cristóbal Colón en América. Vean la temporalidad. Esta Catalina de Aragón era esposa entonces de Enrique VIII, ella hija de reyes españoles y él rey de Inglaterra, de la familia de los Tudor. Ellos se casaron, pero Catalina de Aragón no le podía dar hijos a Enrique VIII. Y entonces él necesitaba un heredero al trono y decidió pedirle al Papa que le otorgara el divorcio. Y en la religión católica tradicional, eso no se puede hacer. Digo, hasta hoy en día es muy difícil que suceda. Es más fácil, obviamente, promover un divorcio civil que un divorcio religioso, aunque sí se puede bajo ciertas condiciones. Bueno, en este momento no se podía. Y entonces Enrique VIII tomó la decisión de separarse de la Iglesia Católica y fundar una nueva religión con sus propias reglas. Y dentro de las reglas, él era el máximo referente de la nueva religión, equivaldría al Papa inglés, además de ser rey, y además dentro de sus condiciones estaba que el divorcio sí era aceptado, además del matrimonio de los religiosos. Y por eso funda una nueva religión. A diferencia de los otros que eran ideólogos, este lo hizo por intereses muy particulares, que era conseguir el divorcio de Catalina de Aragón. Total que se termina divorciando, en sus nuevas reglas se casa con Ana Bolena, también referente, con ella tiene una hija, pero bueno, acuérdense que en aquel tiempo no era bien visto que las mujeres pudieran gobernar, aunque más adelante aparecería la primera mujer gobernante en Inglaterra, que sería un ultra referente, pero en aquel tiempo no se permitía. Y bueno, tuvieron una hija que no fue reina en su momento, y entonces Enrique VIII, como ya era válido el divorcio, pues termina casándose más veces, 5 veces más, con otras mujeres, buscando tener herederos al trono. Entre los hijos que tiene otra hija con otra esposa, tiene un hijo, pero enfermizo, que terminan desapareciendo los dos, y termina en los años posteriores, cuando Enrique VIII muere, gobernando la hija de Ana Bolena con Enrique VIII, que sería nada menos ni nada más que Isabel I. La que hoy gobierna Inglaterra es Isabel II en su nombre, porque acuérdense que se enumeran de acuerdo al nombre que ya ha existido del rey anterior. Por ejemplo, si este sería el último Enrique, si hoy viniera un nuevo rey que se llamara Enrique, sería Enrique IX.
y así consecutivamente. Total que, por esta razón, este señor hizo la reforma protestante en su país y fundaría la iglesia anglicana. Entonces, los referentes más importantes es Inglaterra, con Enrique VIII, Francia, con Juan Calvino, y Alemania con Martín Lutero, y serían los grandes impulsores de la reforma protestante. Las actividades, lo que se va a hacer de la clase de hoy, vean, las notas que ya debieron de haber tomado de las explicaciones que di aquí, que se dieron acá, que se dieron acá. De hecho, las estaciono un momentito aquí por si les faltó algún detalle de Martín Lutero, por si les faltó algún detalle de Juan Calvino, por si omitieron algún detalle de Enrique VIII. Me permito en este momento también decir que, ¿qué pasó con Tomás Moro? Tomás Moro, siendo asesor de Enrique VIII, le dijo, no, no te divorcies, está prohibido. Eso no deberías de hacerlo. Y entonces Enrique VIII, en consecuencia, por no obtener el apoyo de su asesor principal, termina condenándolo a la guillotina. De hecho, se reconoce como el gran asesino. Él termina matando incluso también a Ana Bolena, también en la guillotina. Entonces, bueno, esta es la historia de Tomás Moro y ahí termina la existencia de uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, que es Tomás Moro con su obra Utopía. Le tocó ser asesor de este personaje en este momento turbulento. Entonces, bueno, esas son las notas que debieron de tomar. También estos datos respecto a cuándo surge, quién es el impulsor, por qué surge el movimiento, que lo expliqué, quiénes son los principales promotores de la Reforma Protestante, quiénes son los máximos referentes de la época renacentista. Me estacioné ahí bastante tiempo y expliqué cada uno de los aportes. Y bueno, cuáles son lo último del Renacimiento, que fue el descubrimiento de las teorías heliocéntricas, que se contraponen a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, el descubrimiento del microscopio, telescopio y de la imprenta. Y bueno, me estaciono en la plantilla de la actividad para que tengan tiempo de ver qué es. La actividad es hacer en la libreta, aunque viene planteada en el libro, en la página 74, pero no se hace en el libro, un dibujo comparativo entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la heliocéntrica de Copérnico. Esta teniendo como centro el Sol y esta teniendo como la Tierra. También contestar la página 85. Es una lectura que está enmarcada en un cuadro que tiene un color amarillito y luego una serie de preguntas en referencia a esa lectura. Eso está todo en la página 85. Y eso es lo más importante de las clases de hoy. Hacer hincapié, bueno, me estaciono aquí. Oiga, Dime. lo de las preguntas, o sea, lo de la lectura con preguntas, ¿se hace en la libreta o no? No, ahí sí hay espacio en el libro para contestar en el Ah, libro. ok, ¿Sí? gracias. Sí, y acuérdense que se toman fotos de la actividad en la libreta, la actividad del libro, se convierten en PDF, se unifican en un solo archivo, se pone el apellido y el nombre y se sube en la carpeta correspondiente a la sesión número 6. También le sugiero que en este tiempo en esta pausa, en estas vacaciones que van a tener, porque es la última sesión de la semana, estudien un tanto para los exámenes que quedaron pendientes, que se supone que regresando al ciclo normal los tendríamos. Todavía no sabemos, pero estamos en espera de instrucciones. Pero es importante que no pierdan de vista eso, estudiar para los exámenes que quedaron pendientes. Y Oiga, bueno, Fabián, sí, dime. si mis dotes artísticos no son los mejores, aún así lo dibujo. Sí, si no puedes imprimir ahí una imagen, puedes encontrar